la ministro hace historia. Hace historia. Porque tenemos ya más espacios importantes en el sector público, por lo menos, que son ocupados por una mujer. Fíjate, fuera de la parte que ha estado circulando mucho en medios de comunicación desde ayer a hoy, de que si es simpatizante o no simpatizante con las ideas del presidente, yo creo que eso es lo menos importante, mi estimado Arturo, al momento de aplicar la justicia. Yo creo que es importante que una mujer haya llegado a ser el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el ministro presidente, ¿no? Ha tenido también participación en congresos, conferencias, seminarios. Estuvo en el primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y en el quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los días del 14 al 16 de mayo del 2008. También participó en el primer encuentro nacional e internacional de magistradas y juezas, realizado en la Ciudad de México los días 29 y 30 de mayo del 2008. También tuvo su participación en el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 21 y 22 de octubre del 2010. También sustentó una conferencia en el seminario Hacia un nuevo juicio de amparo, reforma constitucional y legal, mesa temática 4, Instituto de Investigación Jurídica, el 28 de enero del 2011. También participó en una conferencia con el nombre de Argumentación y Jurisdicción en el Instituto de la Judicatura Federal. Sí, los blasones que nos comenta usted acerca de la persona que ya ostenta el cargo como ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite vislumbrar que es una nueva etapa. Tenemos que ser pacientes en la manera de que vamos a evaluar el desempeño de la ministra. Tenemos que ir viendo su trabajo. Ha tenido decisiones que, aunque son progresistas, también al mismo tiempo han afectado intereses también del gobierno que también se dice progresista. Es muy extraño, pero es parte del papel de la Suprema Corte. Tienen que ser contrapesos, ¿verdad? Y en democracia los contrapesos sirven para llevar una orden institucional. Sí, de eso se trata precisamente. No se trata de que un poder absorba al otro. Se supone, o más bien no se supone, es en nuestro país, pues, la división de poderes. Es saber, 2 mujeres y un hombre aspiraron a ese cargo. Sí hubo situaciones de carácter burocrático, de investigaciones acerca de temas polémicos que envolvió a uno de los aspirantes, pero aquí lo que debemos... Y también mujer. Es la figura que no sé si podamos hablar de ella de breves minutos. Pues un breve, antes déjame hacer el comentario que otro de los candidatos de apellido Ortiz Mena, que también estuvo ahí en el, que finalmente estuvo en segundo lugar, quedó en segundo lugar, creo que perdió por un voto, ¿no? Plagio, según diferentes diccionarios, los conceptos más importantes que hacen referencia es acción de plagiar, que ha sido denunciado por plagio al utilizar un procedimiento patentado o idea u obra literaria, artística o científica de un autor que se presenta como si fuera propia. Fíjate que el día de ayer tuve oportunidad de, a través de la televisión, de un programa por la noche, de el autor que se queja, que hace la denuncia de su plagio. Sí, mire, comentando así de manera breve, ¿qué es el plagio según la Real Academia de la Lengua Española? Plagiar es copiar una idea o obra literaria, artística o científica de otro autor, presentada como si fuera propia, como se cita usted. ¿Qué característica tiene el plagio? La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. La presentación de la copia como obra original propia
suplantando al autor verdadero. Cuando se comete plagio, cuando se divulga, publica o reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, ya que usurpa su autoría y se defrauda. Cualquier información en cualquier soporte, cualquier obra literaria, científica o artística, tenemos que tener cuidado nosotros de que no se violen esos derechos, porque uno hace un esfuerzo por hacer un trabajo y para que otro se salude, ahora sí como dirían rústicamente, con sombrero ajeno. Saludar con sombrero ajeno. Fíjate que es un dicho muy mexicano, que a veces los dichos mexicanos son muy explicativos por su propia denotación. Y dicen también por ahí de los refranes y dichos mexicanos que son como los dichos de los viejitos, son evangelios chiquitos. Oye, Arturo, y sobre esto que estás platicando precisamente, mira, este material que nosotros platicamos en nuestro programa de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es actual por ser, ya era ministra, ahora es presidente, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y porque ministra ya era, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Esto no lo inventamos nosotros. Esto es un material, y hay que hacer la mención, a propósito de plagios, que es un material de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, y ellos, en cuanto salió electa, la subieron. Sí, es lo que corresponde por ley. Sí. En mi caso, he ocupado cargos públicos. ¿Y qué se cita, por ejemplo, en el caso de un informe de gobierno? El día en que el Cabildo aprueba la fecha del informe de gobierno, se solicita la información por parte del gobierno del Estado para darse a conocer. Y a su vez, el gobierno del Estado informa a los organismos autónomos, como en el caso de Coahuila, el ICAI, para que en el momento que el Cabildo aprueba y ya muestra a la opinión pública la fecha en donde se da el informe del alcalde, de inmediato ese día el ICAI tiene que recibir en sus plataformas el informe de gobierno. Cuando aprueba el Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo, en ese mismo momento tiene que subir esa acta de Cabildo donde se aprueba, y si es necesario el documento, en el ICAI. ¿Para qué? Para cumplir las disposiciones que marca la ley. Y así es, a la misma vez, cuando se hacen sentencias o veredictos de la Cámara de Diputados, tenemos figuras también como el Diario Oficial de la Federación, tenemos figuras como las plataformas nacionales de transparencia que tenemos que cumplir como ciudadanos y servidores públicos, publicar información que se aprueba o que se da a conocer o que se dictamina. Para concluir esos temas del plagio, es cómo se puede evitar dando crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Como medio de comunicación, he recibido capacitación de técnicos de sistemas, de diseñadores, pero también de compañeros periodistas, y también de apoyo de funcionarios de gobierno, en donde me dicen, muchos compañeros copian y pegan como mandan el boletín. Nosotros tenemos que darle crédito a quien origina la información. Claro. ¿Para qué? Para evitar fusilar la imagen, el texto o la música, y decir, la música no es pertenencia mía, el texto no es pertenencia mía ni la imagen, tengo que poner con información tengo que dar el reconocimiento, y si hay citas de un funcionario que entrevistamos o que dentro de la nota se citan las palabras que señala, tenemos que ponerlo en negritas o en cursivas para que se distinga de la redacción cuando estamos hablando de una cita o de unas palabras del entrevistado. Es muy importante para nosotros como funcionarios o comunicadores informar a la ciudadanía con severidad las fuentes de donde tenemos los datos. Y aquí mostramos en pantalla lo que son las fuentes de donde recabamos lo del plagio. Tenemos que revisar las frases con original y también aportar ideas propias. Oye, estaríamos por ahí en el tintero, pues algo que lamentablemente digo, porque ha habido en estos
días, sobre todo los últimos del año, pues el fallecimiento de figuras mundiales, mi estimado Arturo, tanto en el deporte como en el asunto religioso, con el fallecimiento de Benedicto XVI y el caso de Pelé, que fue precisamente sepultado el día de ayer. Pelé, un tipo que causó, no porque lo haya querido, polémica en cuanto a aquello de que si quién era mejor, ¿no? En el fútbol, si X o Y, cuando se platicaba y se discutía en el café, en pasillos, en fin, sobre la capacidad de Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Si gusta, hablamos brevemente acerca de él. Sí, lo que... Acaba de fallecer el pasado jueves 29 de diciembre a los 82 años. Ya venía padeciendo una enfermedad muy terrible, como hablamos en programas pasados del cáncer, ¿se acuerda usted? Pelé padecía esto desde el año 2021 y desde ese momento sus familiares comentaron que vino de manera progresiva su enfermedad a dañarlo físicamente y al momento tal de que ya tenía poca capacidad para poder realizar sus actividades normales. Ya en las últimas semanas se la pasó internado en un hospital en Brasil. El fallecimiento el día 31 de diciembre de Joseph Ratzinger, de origen alemán, y que llegó a ser una de las figuras más importantes de las últimas décadas en una de las religiones más importantes del mundo, que según estimaciones se dice que ocupa un tercio de la población la presencia católica, que estamos hablando de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sumo pontífice, que duró dentro de su pontificado del año 2005 al año 2013. También ya una persona longeva, 95 años, que eso significa de que una persona dentro de todo fuerte, sólida y que tenía ideas muy grandes. De hecho, hay personas que califican que puede ser nombrado en pocos años doctor de la iglesia. Cardenal Ratzinger era el brazo derecho de Juan Pablo II para las revisiones de la documentación de la iglesia. E incluso le encargó varios temas como la edición nueva del catecismo, una revisión muy seria y un compendio que es muy interesante aquel que lo quiera leer, que es sobre la doctrina social de la Iglesia Católica. Este evento acontecido el día 2 de enero, en donde hubo una reunión entre las distintas autoridades educativas encabezadas aquí en la Unidad Torreón por la doctora Sandra López Chavarría y los directores de las facultades y escuelas que son parte de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, y reiterarles un venturoso 2023 a todos los que formamos parte de la Grande de Coahuila, de la Universidad Grande, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Le damos las gracias al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al ingeniero Salvador Hernández Vélez, a la doctora Sandra López Chavarría, al licenciado Orlando Espino, que es el jefe de operaciones aquí en Radio Universidad, en los controles, a la licenciada Jessica García, y pásela bien y viva la mejor.